Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. La vacunación contra el COVID-19 ha tomado un nuevo impulso. En los últimos días fueron incluidas en la inmunización personas mayores de 50 años. Según cifras aproximadas del Ministerio de Salud, a la fecha se han aplicado esta cifra, 13 millones de dosis, mientras que se registran aproximadamente 10 millones de personas que han recibido una o dos dosis. Estos resultados se producen justo cuando el país enfrenta el tercer pico de la pandemia. Según el Ministerio de Salud, en su más reciente reporte, en las últimas horas se registraron 492 fallecidos y 23.177 nuevos casos. Para resolver dudas sobre la aplicación de vacunas contra el COVID-19 y sobre el preocupante número de casos diarios, hemos invitado al doctor Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo y salubrista de la Universidad de los Andes. Doctor Hernández, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol, ahora en Sala de Prensa. Gracias, Marta, y a su distinguida televidencia. Gracias, doctor. Quiero preguntarle cómo está actualmente la curva de contagios de COVID-19 en el país. ¿Cómo la ve? La curva está alta y se ha mantenido una meseta alta. Todavía no está disminuyendo. Hay algunas regiones con alguna tendencia a estabilización, como en la costa atlántica. Sin embargo, la curva está alta y los servicios de UCI están saturados. El virus está en plena expansión. La positividad pasó del 30 al 40% en Bogotá y reportes nacionales también han mostrado días por encima del 40%. Está en plena expansión del virus. Esta situación puede durar hacia mediados de junio y luego con una tendencia a la disminución, pero estamos en plena meseta alta de esta tercera oleada que se ha demorado en bajar. Una meseta alta sostenida, ¿por qué no disminuyen los fallecidos ni los contagios? Básicamente varias razones. Las aglomeraciones. El conflicto social en Colombia, el conflicto político ha producido más aglomeraciones. Eso influye porque son más interacciones entre personas. Eso está influyendo, se nos juntaron la crisis pandémica, la crisis sociopolítica y económica. Al tiempo, eso está influyendo. Uno, las aglomeraciones. Dos, están circulando variantes de alta transmisibilidad, de más transmisibilidad. La variante brasilera de enero, la variante inglesa del mes de abril y ahora una variante que sí no es de preocupación, es de observación, como la variante andina, que está ya circulando en algunos países. Eso influye en más transmisibilidad, más casos, más morbilidad, más personas complicadas, más personas que pueden llegar a la UCI, más fallecimientos. Una tercera razón es el PRAS. El PRAS no ha funcionado bien, que es prueba, rastreo, aislamiento selectivo sostenible. Estar identificando casos, contactos de esos casos de 4 a 10 y hacer cordones sanitarios. Cuarto, ya lo mencionabas al principio, Marta, la vacunación. Si bien hemos mejorado, todavía estamos por debajo de las 200.000 dosis aplicadas diarias y eso hace que todavía, a pesar de que ya hemos acelerado los últimos días, todavía estamos por debajo de la meta en vacunación. Doctor, mencionaba esa falla en el PRAS. ¿Qué está fallando para usted? El PRAS, ¿qué es? Hacer pruebas, se hacen pruebas, entonces está a nivel nacional se están haciendo entre 70 y 80.000 tamizajes al día, Bogotá entre 15 y 20.000, pero no solo hacer tamizajes, hacerlos en poblaciones centinela, en poblaciones de alta movilidad en calle, conductores, taxistas, migrantes, desplazados, vendedores informales, mensajeros de economía digital, habitantes de calle, en esa población. Al hacerlo, identificar casos, mirar los contactos, identificar de 4 a 10 contactos por caso, se están identificando menos de 2, y hacer aislamientos selectivos. ¿Cuál es la dificultad de los aislamientos selectivos? Las personas no se aíslan porque primero se ha perdido adherencia al aislamiento y no puede porque el 80% de Colombia es informal, el 60% de Bogotá es informal. Esas personas, esos hogares viven del diario, no se pueden aislar. Eso hace que el PRAS no esté funcionando. ¿Quién es responsable del PRAS? El Ministerio de Salud, las Secretarías de Salud, las EPS. Ahí hemos fallado. Entonces, eso hay que reforzarlo. En vez de hacer cuarentenas masivas, colectivas,
aislamientos selectivos, mucho más finos en la respuesta. Lo colectivo, lo masivo, lo de montonera ya no sirve, Marta. Doctor, se están haciendo en efecto más pruebas, pero lo que usted sugiere es salir a buscar a esas personas que usted menciona, el conductor, la persona que está trabajando en el sector informal. ¿Qué tan efectivo, no qué tan efectivo, sino qué tan viable es esto de salir casi que a la casa de estas personas? Sí, mira, cómo se está haciendo actualmente, inclusive en Bogotá, ponen puntos de PCR y el que quiera ir a tomarse el PCR, vaya que lo están tomando en tal parque, en tal sitio y se toma su PCR. No es muy efectivo eso, sirve más buscar la población. Un taxista, un trabajador informal, son personas de alta movilidad en calle. Al tener alta movilidad en calle, como el personal de seguridad, el personal de aseo, trabajador informal, habitantes de la calle, estas personas de alta movilidad en calle tienen más interacciones, tienen más posibilidad de contactos, las personas que ya están saliendo a trabajar, los maestros, ¿sí? Y estas personas hay que hacerles la muestra. Si se identifica el caso positivo, el PCR, no es solo hacer muestras, caso positivo, se identifican los contactos, se hace seguimiento a los contactos, se aísla tanto el caso como los contactos y se verifica que se cumpla el aislamiento. Nosotros que hemos detectado, solo se aíslan un 30-40% de casos y contactos. No se aíslan muchas veces porque no puedan. Tienen que aislarse 14 días, sino por razón socioeconómica no lo hacen. Si bien hay algunas ayudas gubernamentales, no es suficiente. En Chile, Santiago de Chile, en Argentina, personas o familias que no pueden aislarse, el Estado les suplió un hotel, un hostal, un sitio donde aislarse. Eso se llama aislamiento selectivo. Eso era el Megapras. No se ha cumplido a cabalidad. Porque precisamente entonces ahí volvemos, es como si fuera un círculo vicioso, porque se pueden hacer todas esas cosas que usted menciona, pero si la gente sencillamente no lo puede hacer porque es que no tiene con qué comer, entonces ahí es donde está fallando el Estado. Pero ¿cómo se puede salir de ese círculo vicioso? ¿Más inyección de recursos para esas personas o cómo sería? Hay varias estrategias. Una es las personas que por razón socioeconómica o familias no pueden aislarse, el Estado las debe apoyar en su aislamiento. Deben estar aisladas 14 días. Hay algunas ayudas gubernamentales en las alcaldías, no ha sido suficiente. Dos, hacer más información a la ciudadanía, más pedagogía a la ciudadanía. Persona que salga positiva o persona con contacto de ese caso positivo no necesita prueba, debe aislarse también por 14 días. Las personas que están saliendo a las aglomeraciones en este momento, si estuvieron en una conducta de riesgo, que es una aglomeración, así tenga tapabocas, a llegar a la casa, en lo posible use tapabocas, en lo posible distancia física. La mayoría de los que salen, Marta, son población adulta joven. Este tercer pico es de los adultos jóvenes. Se infectan, llegan a la casa, en la casa está el adulto mayor, el abuelo, la abuela, la tía abuela o personas con enfermedades de base, se infectan, esas personas resultan enfermas, complicadas, en la UCI se pueden morir. Entonces, estamos llevando infección. En este momento, los sitios de mayor riesgo de contagio es en la calle y dentro de los hogares. Por eso no podemos tener la gente confinada. Es dentro de los hogares, es en espacios cerrados. Menor riesgo, espacios al aire libre, con tapabocas y distancia física. Doctor, volvamos a hablar de esa meseta sostenida. ¿Se estabilizó esa tendencia? Sigue alta, está estable, alta. En algunos departamentos de la costa ya tiene alguna tendencia a la disminución, pero ¿cuáles ciudades, digamos, están en observación por parte del Ministerio de Salud? Observación que dice que tiene un comportamiento todavía alto. Señalaría Bogotá, Medellín, el departamento de Cundinamarca, la ciudad de Cali, que ha sido tan golpeada por todo, Barranquilla, Bucaramanga siguen todavía altos, el eje cafetero, Manizales, Tunja particularmente en observación, Pasto, Popayán, Yopal en Casanare, Cartagena en la costa, Ibagué, Villavicencio, Quibdó, en el Chocó, son ciudades honestamente en observación. En las demás, Santa Marta, en Barranquilla, en La Guajira, ya hay una tendencia a estabilizarse y a disminuir un poco. Pero estas ciudades y estos territorios que les señalé todavía siguen altos y pueden demorarse más.
y coincide con la mayor conflictividad social, tipo Cali, Medellín, Bogotá. Eso está influyendo. Es importante que el gobierno solucione pronto el conflicto sociopolítico. Es un problema ya de salud pública. Un problema de salud pública, y en esas ciudades que están en observación, ¿están llegando más pruebas precisamente para hacer el rastreo un poco más amplio de la cantidad de casos? Sí, están así. Hay que decir que el Instituto Nacional de Salud ha aumentado las pruebas. Bogotá también, Medellín, se están haciendo pruebas de PCR antígeno. Pero como mencionábamos, Marta, no es solo hacer pruebas, es identificarlos, aislar los que salgan positivos, identificar los contactos, que deben ser de 4 a 10, y aislarlos también. Eso se llama el PRAS, prueba, rastreo, aislamiento selectivo y sostenible. Porque si hacemos solo las pruebas, es solo una parte. No basta las pruebas si no está acompañado de los demás. Hacer aislamientos selectivos, hacer cuarentenas masivas, toques de queda masivos no sirven. Necesitamos una epidemiología más de cercanía, más de identificar el barrio, la cuadra, las UPZ. Bogotá priorizó en 22 UPZ. Eso está bien, pero es necesario conocer la información. ¿Cómo están estas 22 UPZ? ¿Cuál es la tasa de casos activos? ¿Cómo es la velocidad de crecimiento? Y estar monitoreando, Marta, las medidas de bioseguridad, sobre todo los aforos, las aglomeraciones y la vigilancia genómica. ¿Qué variantes están circulando? Ya se han identificado 3 variantes, 2 de ellas de preocupación, que es la inglesa y la brasilera, una de interés que es la andina. Eso se llama vigilancia genómica. Y definitivamente aumentar el ritmo de vacunación. Doctor, hablemos precisamente de esa otra parte para combatir la pandemia y tiene que ver con el proceso de vacunación. ¿Cómo está el avance de la inmunización contra el COVID-19 en el país? Ha mejorado, es decir, que los equipos de vacunación de los territorios han hecho un gran esfuerzo de vacunación, pero seguimos, digamos, bajos en la meta del Plan Nacional de Vacunación. Las dosis al día están entre 160.000, 190.000 dosis al día. Como bien decías al principio, una dosis acumulada de 9.800.000, casi 10 millones, segunda dosis 3.273.000. Deberíamos estar más altos, ¿sí? Se ha mejorado, se entró a fase 3, mayores de 50 años, pero todavía sigue habiendo dificultad. A veces se anuncia, empezamos fase 3, pero la persona va a buscarse en Mi Vacuna y no aparece la cédula, llega al punto de vacunación y le dicen que no está en la base de datos, que si no está en la base no la pueden vacunar. Persisten algunas barreras de acceso todavía, sobre todo en la base de datos de Mi Vacuna. Muchas bases no están actualizadas. Hay que abrir la vacunación, deben llegar más vacunas, debemos garantizar de 200 a 250.000 dosis. El país está en capacidad de aplicar eso. ¿Qué ha pasado, Marta? ¿Qué hemos evaluado nosotros en el caso de Bogotá? La vacunación en mayores de 70 años, que ha sido buena, ya logró bajar la morbilidad y la mortalidad a la mitad en mayores de 70 años en Bogotá. Asimismo, en trabajadores de la salud, comparando primera oleada, segunda oleada, este tercer pico, no hay casos de enfermedad grave en trabajadores de la salud de primera línea, que son los que están en UCI, hospitalización, urgencias, y no ha habido casos de mortalidad. ¿Por qué? Por la vacuna. La vacuna es eficaz. Entonces hay que meterle acelere a la vacunación en todo el país. Porque de eso precisamente le quería hablar, de ese impacto positivo que está teniendo la inmunización en esos sectores tan vulnerables como lo son los adultos mayores y los médicos. Entonces está demostrando que hay un impacto positivo en la aplicación de estas dosis que disminuye la morbilidad en estas poblaciones tan expuestas. Totalmente. Veíamos las cifras de Bogotá, cómo ha bajado el 50% de la tasa de casos activos. ¿Qué son casos activos? Los casos que en los últimos 14 días o salieron positivos o tienen síntomas, y los casos de mortalidad por COVID ha bajado a menos de la mitad en mayores de 70 años. Eso es muy importante. Y en trabajadores de la salud, recordemos que la vacuna no es para que no le dé COVID. La persona le puede darle COVID, pero le va a dar una forma menos grave, le va a evitar la mortalidad y llegar a una UCI.
Entonces, en gente vacunada se ha detectado casos de COVID, pero más leves o moderados. O sea, sí está teniendo efecto, pero es necesario ampliar la cobertura a los demás grupos de edad. Una inmunidad de rebaño se lograría con 35 millones de personas vacunadas, Marta, y todavía estamos con unas dosis acumuladas, segundas dosis acumuladas, 3.200.000 personas. O sea, todavía tenemos una brecha grande. Hay que aumentar este ritmo. Doctor, y específicamente entre la población médica, ¿cómo ve la vacunación? ¿Cómo están esas cifras? En la población de primera línea, trabajadores de salud de primera línea, que se vieron en la etapa 1. Esta etapa 1 fueron talento humano cuya actividad principal está involucrada en atención de pacientes con COVID, personal médico y administrativo, de UCI, de urgencia, de hospitalización, de vigilancia epidemiológica. Las coberturas ya están muy altas, puede decir que por encima del 95%. Eso es la fase 1. En la fase 2, que son trabajadores no relacionados directamente con la atención de estos pacientes, pero sí a nivel de los servicios de salud, también coberturas altas. Es decir, lo que está demostrando eso es que si logramos coberturas altas en un grupo poblacional, la morbilidad por enfermedad grave y la mortalidad baja. Ya algunos países han mostrado eso. Israel y más cerquita de nosotros, los chilenos, la experiencia chilena ya ha demostrado una disminución importante en mortalidad por la vacunación. Estados Unidos también, que se acercan casi al 50%. Nosotros podríamos estar en cerca del 10-12%, pero Estados Unidos, Chile ya están alrededor de un poco por encima del 50%. Y entonces, en trabajadores de la salud deben estar utilizando sus elementos de protección personal, bioseguridad, pero la vacuna está mostrando resultados muy buenos en esta población. Hay que decir que la vacuna protege contra enfermedades graves. La vacuna es un medicamento. Ninguna vacuna protege el 100%, eso no existe. Sin embargo, está mostrando mucha eficacia. Entonces, la población, todavía tenemos, Marta, muchas personas que desconfían en la vacuna, que dicen yo no me vacuno, tienen dudas que les van a afectar su sistema inmunológico, su ARN, muchos mitos. No, deben vacunarse tranquilamente. Es un medicamento, puede haber alergias, puede haber efectos secundarios, son bajísimos, son muy bajos. Entonces, hay 3 tipos de personas, Marta, en la sociedad. Son personas recuperadas, ya les dio COVID o fueron positivos, ya pasaron los 14 días, ¿sí? Recuperadas. Personas activas le está dando los últimos 14 días, o fueron diagnosticados o tienen prueba positiva, o estuvieron en un contacto estrecho, pueden ser sintomáticos leves, moderados o severos. O tercera, personas susceptibles, no les ha dado. ¿Por qué esta pandemia se comporta en oleadas? Así son todas las pandemias. Los que no se enfermaron en la primera oleada lo van a hacer en la segunda. Los que no cayeron en la segunda caen en la tercera o en la cuarta. ¿Hasta cuándo se expande la pandemia? Hasta agotar personas susceptibles, hasta que todos nos enfermemos. Mecanismo de parar eso es lograr la inmunidad, la vacunación. Entonces, una persona puede estar en contacto con el virus, con la enfermedad, enfermándose del COVID-19 o con la vacuna, con el virus atenuado o con otra forma que le hace que produzca anticuerpos. La inmunidad, la protección que da la vacuna es mejor que la de la enfermedad. Siempre va a ser preferible la vacuna. El virus no para, Marta, él sí no para, él sigue transmitiéndose. Entonces nosotros tenemos que ganarle la carrera con la vacunación y con las medidas de contención, tapabocas, distancia física, lavado de manos y espacios ventilados, no aglomeraciones. Hablemos ahora de esas personas que tienen un esquema completo de vacunación. ¿En el futuro deberán recibir una dosis adicional? Bueno, las personas que tienen esquema completo ya están protegidas 14, 15 días después de la segunda dosis, pero muy seguramente va a pasar como con la vacuna de la influenza. Nosotros hace 10 años tuvimos la pandemia de influenza H1N1, llegó la vacuna. Cada año, cada 2 años deberíamos estar vacunándonos contra la influenza, todas las personas.
Es una vacuna estacional. Con esta va a pasar también. Muy seguramente cada año, cada 2 años, debemos estar vacunándonos porque llegan nuevas variantes. Eso es normal en los virus. Esto pasa con la influenza. Todos los años llega una vacuna estacional, que es según los subtipos de H1N1 que estén circulando. Aquí va a pasar lo mismo. Los países productores de vacunas, que Colombia también debería entrar en eso, en desarrollar biotecnología para participar en alguna parte de la cadena de producción. Colombia produjo vacunas hasta los años 1980 y luego ya no volvió a producir vacunas. Esto va para largo, Marta, ¿sí? Entonces, muy seguramente cada año, cada 2 años va a tocar vacunarnos. Los que dieron dos dosis, muy seguramente van a el otro año una tercera dosis o otro tipo de biológico, pero eso es normal. Ya está pasando con la influenza y a pesar de eso las coberturas de influenza no son altas. Entonces, esta es una vacuna que va a ser estacional y cada año, cada 2 años, todos vamos a tener que vacunarnos de nuevo. Eso ya pasaba con la vacuna de influenza. Doctor, y hay otra pregunta que surge y es, ¿una persona que ya se contagió con el coronavirus debería vacunarse? Sí, el protocolo del Ministerio de Salud recomienda esperar 90 días para esta vacuna. Debe vacunarse, pero debe esperar 90 días desde desde el inicio de síntomas o desde que salió la prueba positiva. ¿Por qué? Porque el organismo ya produce algunos anticuerpos contra la enfermedad, entonces se ha considerado que la respuesta inmunológica es después de 90 días, desde el inicio de síntomas o desde el PCR positivo. No debe vacunarse inmediatamente, sino esperar ese tiempo prudencial, pero sí debe vacunarse. Eso ya está establecido y todo aparece en la guía del Plan Nacional de Vacunación. También, digamos, se está estudiando si poner las dosis a más distancia, si cambiar las dosis. Todo esto debe estar con protocolos, ¿sí? También nosotros le hemos hecho llamado al Ministerio de Salud y a la comunidad que Colombia debe tener la suficiente cantidad de vacunas. No podemos estirar las vacunas, Marta, decir, bueno, entonces pongamos dosis más espaciadas porque las vamos a estirar. No, cada persona merece su esquema de vacuna. Todo debe estar con protocolos internacionales. Recordemos que ninguna vacuna tiene aprobación o licencia comercial. Todas tienen una licencia en aprobación de emergencia porque surtieron un proceso de varias etapas, de fase 3 llegaron y se probaron con estudios de eficacia. Lo que se está haciendo ahora es aplicación en población, en la realidad, que se llama efectividad. Entonces, una recomendación es hacer estudios de efectividad vacunal. Bogotá ya lo empezó a hacer, otras ciudades. ¿Qué es un estudio de efectividad vacunal? Mirar en las poblaciones cómo se comporta en las personas la producción de anticuerpos y los desenlaces, si tiene formas de COVID leves, moderados, severos, es decir, si la vacuna está produciendo el resultado esperado. Sí la produce en los estudios de eficacia, que fueron en ensayos clínicos, pero como todas estas vacunas tocó aprobarlas de afán, nunca se probaron en poblaciones reales como actualmente. Entonces es necesario hacer esos estudios que llaman de efectividad vacunal. Eso Doctor, ya se está haciendo y es importante que la comunidad reconozca los resultados. Se nos va acabando el tiempo aquí en Sala de Prensa, pero no lo dejo ir sin preguntarle cómo cree que podría terminar este año en materia de vacunación en Colombia si la meta del gobierno es vacunar a 35 millones de personas. Bueno, sí, la meta es ampliar la vacunación, tener metas volantes, como para decirlo en el argot de moda por el triunfo en el ciclismo. ¿Sí? De pronto no logramos inmunidad de rebaño, pero sí tener metas volantes, ir vacunando la mayor cantidad de población. Pensamos, el mensaje de la ciudadanía es de optimismo. Vamos a tener un segundo semestre mejor, están llegando más vacunas, tenemos unos equipos de vacunación en los territorios muy buenos. Y la vacuna está sirviendo, y está sirviendo contra las variantes también. Hay que acelerarle la vacunación. El gobierno debe negociar el conflicto sociopolítico rápido, porque esas aglomeraciones nos están afectando a todos. Hay que mejorar una vigilancia epidemiológica más de cercanía, reforzar el PRAS y el autocuidado, Marta. El autocuidado es clave. Tapabocas, distancia física, no aglomeraciones, preferir los espacios al aire libre
con tapabocas y distancia física. Si hacemos eso, el virus no se va a ir, Marta. El virus llegó para quedarse. No podemos estar encerrados toda la vida. Hay que ir saliendo, hay que ir recuperando la economía, pero con precaución. Vienen tiempos mejores, pero aún hay que hacer ese llamado precisamente a tomar esto con calma, con prevención y no dejar de lado las medidas de autocuidado. Pues, doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Gracias a ustedes y a cuidarse en familia. Claro que sí, a cuidarnos todos. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene él en su radar. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa. Y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo, adelante. Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora una nueva masacre que enluta al sur del país, específicamente el municipio de Algeciras en el departamento del Huila, en límites con Caquetá, una zona que históricamente ha sufrido el embate de grupos armados al margen de la ley. Fue uno de los ejes de las actividades delictivas de alias El Paisa, el temible cabecilla de la columna móvil Teófilo Forero, que de acuerdo con información de inteligencia habría estado retomando actividades ilegales en esa zona luego de que hace varios meses hubiera viajado a Venezuela a sumarse a la segunda Marquetalia encabezada por Iván Márquez. Hoy hablamos de una masacre de 9 personas en una vereda ubicada a cerca de media hora del casco urbano del municipio de Algeciras. 8 hombres y una mujer recolectores de café. De acuerdo con la personera del municipio de Algeciras y con las autoridades como el alcalde del municipio, la información es fragmentaria, pero este hecho de sangre habría ocurrido sobre las 7:30 de la mañana. Las víctimas serían recolectores de café, aunque hay que decir que esta misma finca había sido escenario en el último año y medio de otras 2 matanzas. Esa propiedad es del padre de uno de los exintegrantes de las FARC, que aparentemente forma parte de los esquemas de seguridad de los excombatientes, pero algunos de los familiares de estas personas tendrían o habrían ya tenido vínculos con disidencias, o es una de las hipótesis, al menos, que se están barajando sobre las causas de esta matanza, sobre la cual el alcalde del municipio de Algeciras y el gobernador del departamento del Huila están adelantando un consejo extraordinario de seguridad esta noche, pidiendo al gobierno nacional, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y también a los encargados de la implementación del acuerdo de paz medidas urgentes para evitar que siga el baño de sangre en este sitio, en esta zona, que ya ha sido históricamente uno de los escenarios de mayor confrontación y de mayor violencia por cuenta de las guerrillas y de otros grupos armados al margen de la ley. Ricardo, gracias por la información en su radar y hasta aquí Sala de Prensa, pero sigan conectados con muchos más contenidos en Noticias Caracol Ahora, como el que viene en estos instantes. Signo Pesos. Buenas noches.